Nuestro partido, el Centro Democrático, le da un saludo de bienvenida a este proyecto. Nos parece que en un escenario donde el gran olvidado ha sido el sector rural, traer iniciativas al Congreso de la República que busquen resolver los problemas de atraso en temas tan sentidos como el de la innovación agropecuaria, como el de la formación y la capacitación, como el tema de la asistencia técnica, constituyen un avance positivo, un tibio avance, pero lo reconocemos como eso. Nosotros recordamos mucho cuando se empezó a discutir el acuerdo sobre la el tremendo diagnóstico que quedó consignado en el punto 1 de los acuerdos de La Habana relativo a la reforma rural integral. Y quisiéramos aprovechar este escenario para que hoy, un año después de firmados los acuerdos, no obstante la retórica que se dijo en ese momento en relación con la importancia y la necesidad de atacar las causas estructurales de la pobreza en ese sector, un año después, a duras penas encontramos que junto con el tímido proyecto de adecuación de tierras, son los únicos avances que este gobierno tiene para mostrar, para resolver los problemas de ese sector. Y lo digo porque recordamos todos, y quizás ustedes lo recuerden, que cuando se hizo el análisis del punto 1, se dijo que quizás en ese diagnóstico una de las causas del conflicto colombiano era fundamentalmente el problema de la tenencia de la tierra en Colombia. Y se sacaron todos los indicadores, el índice de Gini, se trajeron los estudios de la ONU, se confirmaron con el Censo Nacional Agropecuario y por último trajeron toda la información de la Misión Rural para decir que ahí había un problema central que seguramente había generado buena parte del conflicto en Colombia. Y ante semejante diagnóstico, pensamos nosotros que el gobierno se iba a abocar, que se iba a volcar todo y su política agropecuaria para resolver ese problema. La verdad, mis queridos amigos, es que hemos encontrado una situación absolutamente distinta. Desde el año 2014, el presupuesto para el Ministerio de Agricultura y para el Desarrollo del Sector Rural en este gobierno ha sido disminuido significativa y categóricamente. Si ustedes comparan las cifras del 2015 contra las cifras del 2017, van a encontrar una disminución significativa cercana al 53% en el presupuesto de ese sector. Si ustedes además miran la manera como quedó establecido ese presupuesto para el año 2018, ustedes van a sentir una enorme preocupación. Apenas 800.000 millones de pesos para resolver los problemas que supuestamente habían dado lugar al conflicto en Colombia. Una cosa es la retórica de este gobierno y otra cosa muy distinta, lo que ha hecho en materia de aplicar instrumentos y políticas para resolver las causas estructurales que supuestamente dieron origen al conflicto en Colombia. De manera que en este año, cumplido un año del acuerdo, no vemos mayor avance en materia de desarrollo rural y por eso celebramos tibiamente esta iniciativa que busca resolver un problema muy sentido para las poblaciones que están en la zona rural colombiana. Nosotros hemos presentado ponencia negativa, primero por los antecedentes que hemos señalado, y segundo, porque nosotros tenemos una diferencia en materia procedimental en relación con los proyectos que se tramitan por la vía del Fast Track, y tercero, porque tenemos unas objeciones sobre algunos aspectos del proyecto que las vamos a mencionar más adelante y que quisiéramos que quienes participaron en la elaboración del mismo, ojalá le puedan hacer claridad a esta plenaria y a todos los campesinos y empresarios que trabajan a diario en uno de los sectores más queridos y más importantes de este país, como es el sector rural. En la parte procedimental ustedes nos han escuchado decirlo. Este gobierno, en el año 2016, el 7 de julio específicamente, dictó el acto legislativo número 1 del 2016. Esa reforma constitucional, como ustedes saben,
creó un procedimiento especial para la producción de las leyes y de las reformas constitucionales, fijó unas reglas de juego para eso, le dio unas facultades extraordinarias al presidente de la República y dejó consignado un plan de inversiones plurianuales en la medida en que fuera avanzando la implementación de los acuerdos. Pero ese acto legislativo dejó establecido en su artículo 5 una cosa de la mayor importancia. Dijo que el acto legislativo regiría a partir de la refrendación popular del acuerdo final para la terminación del conflicto. Óigase bien, que el acto legislativo número 1 del 2016 quedaba suspendida su nacimiento a la vida jurídica dependiendo del resultado del mecanismo de refrendación que se adoptara con relación al acuerdo para la terminación del conflicto. El gobierno y las FARC acogieron esa tesis y en el capítulo 6.6 del acuerdo final ambas partes se comprometieron a respetar el resultado del mecanismo de refrendación que se estableciera. Y con esa salvedad, el gobierno nacional expidió, después de dar muchas vueltas y muchos análisis, tomó la decisión de llamar a los colombianos a pronunciarse sobre el acuerdo a través del plebiscito del 2 de octubre del año pasado. Resulta que ese plebiscito del 2 de octubre del año pasado determinó en las urnas que los colombianos no aprobaban los términos en que fue pactado el acuerdo de La Habana. Óigase bien, no estaban en contra de la paz, sino que los colombianos creían, y así lo expresaron claramente en las urnas, que los términos de ese acuerdo no eran favorables a la construcción de democracia y a la construcción del futuro del país, y por eso ganó el no en dicho resultado. El gobierno, en lugar de respetar la voluntad popular, en lugar de respetar la esencia de la democracia, que es la voluntad popular, decidió organizar una pantomima para poder burlar esa voluntad popular, primero haciendo un nuevo acuerdo, dizque un nuevo acuerdo que firmó en el Teatro Colón, que de nuevo no tenía absolutamente nada. Todos sabemos que los puntos centrales de lo que habían pactado en Cartagena y de lo que se firmó en Cartagena son exactamente los mismos puntos que se firmaron en el Teatro de Colón. Lo único que había de diferente era 10 o 12 páginas más que habían incluido en el tal nuevo acuerdo que aquí vinieron a justificar. Y además, para evitar que tuviese que consultarse nuevamente la voluntad popular que se había expresado el 2 de octubre, vino a este Congreso y se inventó un proceso de refrendación del nuevo acuerdo, convocando al Congreso como órgano fundamental para determinar dicha refrendación. Doble error, mis queridos amigos. Desconoce la voluntad popular del 2 de octubre del año pasado, que le dijo no a esos acuerdos. Y para acabar de completar, en vez de convocar nuevamente a la voluntad popular para que se expresara sobre el supuesto nuevo acuerdo, nuevamente el gobierno se la birla esa posibilidad y trae esa refrendación al Congreso de la República. Y todos conocíamos el resultado cuando lo trajeron, y hoy lo conocemos con mayor razón. Imagínense ustedes que quienes venían a refrendar en el Congreso de la República el acuerdo fueron los partidos políticos que fueron derrotados por los ciudadanos en el plebiscito del 2 de octubre. ¿Cómo decir hoy que el proceso de implementación que se ha venido siguiendo a partir de esas maniobras que ha hecho el gobierno nacional y que lamentablemente en este Congreso también tuvieron vida, cómo decir que esa implementación tiene vida jurídica si se desprende de un acto legislativo que no nació a la vida jurídica porque no contó con el visto bueno de los ciudadanos, con el visto bueno de la voluntad popular? Por eso nosotros creemos que todo lo que se ha hecho hasta a través del procedimiento del Fast Track, que toda la implementación que se ha desarrollado y por supuesto este proyecto también no tienen
nacimiento jurídico, no tienen vida jurídica, porque el acto del cual se desprenden es un acto que no nació a la vida jurídica tal y como estaba establecido en él mismo y tal y como había que reconocerlo de acuerdo con la voluntad popular. De ahí que tengamos el primer argumento con el cual nuestro partido vota negativamente esta ponencia. Lo segundo, para referirnos específicamente al proyecto, y en esto lo vamos a hacer con sinceridad, con desprendimiento. Nos parece un buen paso en el camino de intentar resolver los problemas del sector agropecuario. Insisto, un buen paso. No somos amigos de los sectarismos, nosotros vemos aquí un esfuerzo importante para tratar de resolver eso, pero lamentablemente tenemos que decir que es un paso tímido, que es un paso miedoso, que todavía le hace falta muchísimo, particularmente complementarlo con las otras medidas que estaban establecidas en el acuerdo y que buscan atacar los problemas de la pobreza en esa zona. Y quisiéramos que ahora quienes nos van a presentar la ponencia positiva nos explicaran con toda claridad aspectos como los siguientes. La ley que regulaba la prestación de servicios a través de las sumatas, esa ley fracasó en sus objetivos estruendosamente. Si de algo se quejan los campesinos, los empresarios medianos y grandes, en materia de lo que se ha hecho en los diferentes gobiernos para la prestación de servicios de asistencia técnica, de eso. Las sumatas no han funcionado, son instrumentos de la politiquería, son instrumentos del clientelismo que se han usado para satisfacer los intereses de ellos y de ninguna manera para prestarle los servicios de asistencia técnica a los productores. Resulta que este proyecto, que además tiene la facultad le entrega a las instituciones que tienen origen político todas las facultades de asistencia técnica que se va a prestar en Colombia. Me explico. Los gobiernos departamentales, a través de las asambleas, van a hacer los planes departamentales de asistencia técnica, que son de innovación y de asistencia técnica, que son planes cuatrienales. Ese órgano que hace esos planes de desarrollo para un tema tan sentido como ese tiene un origen eminentemente político. La tasa que se va a cobrar por la prestación del servicio la fijan las asambleas departamentales de acuerdo con unos criterios que le entrega el Ministerio de Agricultura. Ese órgano tiene un origen totalmente político. El nivel de subsidio que se va a entregar a la tasa por la prestación del servicio depende fundamentalmente y es fijado por las asambleas departamentales, órgano que tiene claramente un origen político. Y como por si fuera poco, los servicios de asistencia técnica que se van a prestar en los municipios, se le otorga a los alcaldes respectivos la facultad para escoger las empresas prestadoras de servicios con arreglo a unos criterios que establece el Ministerio de Agricultura. Caballeros ilustres, si algo hay que hacer en Colombia, si algo hay que hacer urgentemente en relación con el desarrollo del sector rural, es arrancárselo a la politiquería y al clientelismo y convertirlo efectivamente en un instrumento para la promoción de la investigación, en un instrumento para la promoción de la competitividad, en un instrumento para la promoción y el mejoramiento de las condiciones de vida de las zonas rurales, que son las más lamentables y las más atrasadas de las que existen hoy en Colombia. Y sucede que el proyecto, en lugar de atacar ese que es uno de los males centrales del desarrollo del sector agropecuario, le entrega ampliamente las facultades a la politiquería para contratar los servicios de extensión, para coordinar los servicios de innovación y para implementar los servicios de capacitación que hacen parte de los 3 subsistemas del sistema de innovación que se tiene previsto aquí. Ojalá quien nos vaya a explicar la ponencia negativa nos diga cómo hacemos para que nos garanticen que el pasado triste y lamentable de las sumatas, caracterizado por la politiquería y el clientelismo, no se va a repetir ahora, que los ejes centrales de la política de innovación
van a estar en manos de organismos tan politizados como las asambleas departamentales o como las alcaldías municipales. Qué bueno sería que nos contestaran eso. Lo segundo, el tema de los recursos. Aquí anotaba el compañero Asprilla un tema que no sé cómo lo irá a abordar la Corte Constitucional. Quedó establecido en el acuerdo que buena parte de los servicios que se iban a prestar, los procesos de adjudicación de baldíos, los procesos de formalización, los planes de desarrollo con enfoque territorial, los planes nacionales, todas las estrategias que están pendientes y que quedaron consignadas, quedaron signadas con el criterio de gratuidad. Aquí encontramos que ese criterio desaparece y se fija una serie de instrumentos para financiar el sistema que, si usted los examina con detalle, empieza a tener serias preocupaciones. Primer fuente de financiación de este sistema, los recursos del presupuesto nacional. Suponemos que esos recursos del presupuesto nacional son los que se le asignan al Ministerio de Agricultura, y lo que hemos visto aquí en este gobierno claramente es una disminución, un golpe permanente y sistemático a los ingresos del Ministerio de Agricultura, y con ello se les cierra las posibilidades a los productores del campo de poder avanzar en los propósitos que ellos tienen. No sabemos cómo se va a comportar eso, no sabemos si con 800.000 millones de pesos que tiene el Ministerio de Agricultura para desarrollar sus tareas el año entrante, de los cuales 400.000 corresponden a gastos de funcionamiento y apenas 400.000 van para la inversión, se va a poder tener un sistema nacional que le garantice a los pequeños, a los medianos y a los grandes productores, particularmente en este tema específico, un servicio de asistencia técnica y de extensión agropecuaria de nivel y de calidad como el que se requieren en Colombia. Pero además nos ponen como financiadores del proyecto las donaciones internacionales, las donaciones de los privados, y solamente nos dejan dos recursos que no sabemos claramente cuál va a ser la prioridad en el uso de ellos. Uno, los recursos de las regalías, a los cuales se les está cargando absolutamente todas las cosas que no caben en el presupuesto nacional, se las cargan al presupuesto de regalías para que resuelva los problemas que deberían resolverse desde el presupuesto nacional. Y dos, los recursos que vienen de la ley de participación, los de libre destinación, que son una cifra pequeña, pero que se tienen que repartir entre 5 o 6 actividades más. Si la prioridad que este gobierno le ha dado al sector agropecuario ha sido la de disminuir significativamente sus recursos, no veo que nos haga pensar positivamente de que en los recursos de participación el sector agropecuario vaya a tener una mayor injerencia que el de saneamiento básico, o que vaya a tener una mayor injerencia que el de deportes. Nosotros, por eso hoy, primero por el procedimiento, por tratarse de un proceso fast track, por tratarse de una iniciativa que para nosotros no existe jurídicamente, porque el acto originario, el que le da vida a la implementación, es un acto inexistente por voluntad de la mayoría de los colombianos que votaron no el 2 de octubre. Nosotros es que hemos decidido en buena parte presentar ponencia negativa ante esta iniciativa. No puedo dejar de reconocer, como lo hace mi partido en general, con buen argumento, con cero sectarismo, que el proyecto constituye un avance en materia y en el intento de resolver los graves problemas que tiene el sector rural. Pero si queremos, caballeros ilustres, y ojalá hacia el futuro lo podamos hacer, si queremos de verdad resolver los problemas del sector agropecuario, nos hace falta muchísima más determinación, muchísimo más claridad sobre el papel estratégico que tiene ese sector en materia de desarrollo de este país, y nos hace muchísimo falta más claridad y más empuje en materia presupuestal para proyectar un sector que, como en el caso del Perú, ha demostrado que es jalonador del desarrollo, jalonador de la inversión, jalonador del empleo formal y uno de los motores de la economía de ese país. Ojalá con lo que se hace ahora,
ojalá con lo que venga hacia el futuro, particularmente con el tema de la ley del Fondo de Tierras, podamos abocar la tarea que tenemos y sobre las cuales nosotros pensamos con sinceridad, con cifras y con argumentos que este gobierno ha perdido el año. Muchísimas gracias, presidente.